Buenas tardes, mi nombre es Irene Malásquez del curso de Economía, mi aula es la V25B, mi profesora es la señora Soraya Castro Herrera y el tema que vamos a tratar es políticas económicas. Políticas económicas es el conjunto de directrices del Estado, es decir, son las distintas formas de intervención que utiliza el Estado en la economía de un país para regular y orientar el proceso económico y a su vez alcanzar los fines y objetivos predeterminados. Políticas que utiliza la economía y a su vez para alcanzar los fines y objetivos predeterminados del lugar. También podemos decir que son las políticas del Estado para impactar en las variables macroeconómicas como el PBI, la inflación, el desempleo, entre otros. ¿Para qué sirve? Regula y orienta el proceso económico del país. ¿Qué busca? Crear las condiciones adecuadas en el marco global para el desenvolvimiento de la política social, sectorial y regional. ¿Cómo se divide la política fiscal en política fiscal y política monetaria, también conocidos como políticas de demanda agregada? Los objetivos son crecimiento económico sostenido, implica mantener un crecimiento económico a largo plazo dotando a la sociedad de los mejores bienes y servicios, promoviendo para ello el aumento de la producción en las empresas y complementando aquellos productos y servicios que no son ofrecidos por estas en cantidades suficientes. Utilizamos el PBI para medir el crecimiento económico. Nivel estable de precios. Significa mantener la inflación en los niveles meta. Para esto, el Estado debe vigilar las constantes variaciones de los precios de los productos y servicios para evitar inflación y deflación. De esta forma, se podrá mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos y evitar incertidumbre que generen estas subidas y bajadas excesivas en los precios. Para esto utilizamos el IPC para medir la inflación. Pleno empleo. El pleno empleo es contribuir que la mayor parte de la población activa encuentre trabajo. Distribución equitativa de los ingresos. Implica reducir la desigualdad económica y la pobreza. La mayor parte de los ingresos del Estado provienen de los impuestos. Una parte de estos se reinvierten en las familias y las empresas mediante transferencias, plasmándolo así la función redistributiva de los ingresos. El balance extremo significa evitar problema en la balanza de pagos. La balanza de pagos refleja todas las transacciones económicas que ha realizado un país con otros países durante un determinado periodo de tiempo. Para esto se deberá aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Por otro lado, también busca atenuar los ciclos económicos, es decir, contrarrestar los efectos negativos, sobrecalentamiento de la economía y la recesión y efectos de desempleo. En periodos de crecimiento elevado, estas políticas buscan atenuar el sobrecalentamiento de la economía y en periodos de recesión, las políticas buscan atenuar esa recesión y los efectos de desempleo. Clasificación según el impacto que genera en la economía se divide en política expansiva. Buscan expandir la economía o aumentar el PBI real, incrementando la demanda agregada. Esto conlleva a generar mayores niveles de empleo. Sin embargo, estas políticas pueden generar inflación inaceptable. Políticas contractivas o antiinflacionarias. Las políticas contractivas o antiinflacionarias buscan controlar la inflación contrayendo la demanda agregada. Sin embargo, estas políticas generan una caída en el PBI real y aumento de desempleo. Clasificación según la herramienta que va a utilizar. Encontramos la política fiscal. Configura el gasto público y los impuestos con el objetivo de mantener la estabilidad de la actividad económica y contribuir a su crecimiento mediante el control del empleo y la inflación. Además de ello, está encargado de planear, dirigir, controlar los asuntos relativos a impuestos, tesorerías, adeudamiento, contabilidad, inversión pública o política económica. Es decir, son las herramientas que utiliza básicamente el Ministerio de Economía y se encarga de ver todo lo que tiene que ver con el fisco, tesoro público, impuestos, gastos, etc. El objetivo, estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante posibles fluctuaciones de ciclos económicos. Instrumentos de la política fiscal. Gasto público
Es empleado para el cumplimiento de las funciones e influir en los niveles de consumo, inversión y empleo. Impuestos. Tributos establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales y jurídicas a la SUNAT. Impuesto indirecto. Es aquel que se grava directamente a la riqueza, propiedad o renta. Por ejemplo, impuestos a la renta. Impuestos indirectos. Es aquel que se grava al consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, el IGB. La política expansiva. Los tipos de política fiscal. Tenemos la política expansiva. Busca reactivar la economía, aumentando el gasto público para incrementar la producción y reducir el desempleo. Asimismo, disminuye los impuestos para aumentar la renta disponible, elevando el consumo de la inversión. Sin embargo, una política fiscal expansiva que eleva el gasto público con reducción de impuestos llevará con mayor facilidad al déficit fiscal y a la inflación. Otro punto es la política fiscal contractiva. Busca controlar la inflación que se genera por incrementos a ritmo acelerado de la demanda agregada, reduciendo el gasto público para contraer la demanda agregada y por lo tanto la producción. Asimismo, sube los impuestos para disminuir el consumo y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Sin embargo, una carga alta de impuestos tendrá a reducir la actividad económica, disminuyendo los incentivos a la inversión. Política monetaria. Es el conjunto de acciones orientado a modificar la calidad de dinero que se encuentra disponible en un país. La ejercita el BCR, buscando impactar con la cantidad de dinero que hay en la economía. El objetivo es estabilidad de precios, crecimiento económico sostenido y logro de pleno empleo. También hablaremos sobre el BCR, que es el Banco Central de Reserva del Perú. Cuenta con la autonomía y los instrumentos de política monetaria que le permite cumplir su objetivo para preservar la estabilidad monetaria. Sus objetivos: conservar la capacidad de compra de la moneda, controlar la inflación. El BCR toma decisiones de política monetaria mediante el uso de un nivel de referencia para la tasa de interés del mercado interbancario, tolerancia entre 1 a 3%. Instrumentos de la política monetaria. Tenemos la tasa de interés de referencia o tasa de interés básica. Es la tasa de interés que el BCR fija con la finalidad de establecer un nivel mínimo de la tasa de interés para las operaciones interbancarias. Esta tasa tiene efectos sobre las tasas ofrecidas al público. Tasa de encaje. Es el porcentaje de los ahorros, depósitos, que los bancos comerciales no pueden presentar y es determinada por el BCR. Operaciones de mercado abierto. Son operaciones del BCR que consisten en la compra y venta de activos que pueden ser oro, divisas, títulos y deuda pública, y en general valores con tipos de renta fija. Política monetaria expansiva. Pone en marcha medidas para aumentar la cantidad de dinero con el objetivo de aumentar el empleo. Política monetaria contractiva. Controla la inflación. El BCR adopta medidas que disminuyen la demanda de dinero de las familias y las empresas. Para ello, elevará la tasa de interés referencial, incrementará la tasa de encaje bancario y reducirá la masa monetaria a través de la venta de deuda de operaciones de mercado abierto. Conclusiones. Los tres principales objetivos macroeconómicos son el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo y el nivel de precios estable. Las políticas expansivas reactivan la economía, las políticas contractivas combaten la inflación. Las políticas fiscales son acciones gubernamentales que pretenden influenciar en la demanda agregada. La política fiscal y monetaria son acciones del MEF y el BCR, respectivamente, que pretenden influenciar en la demanda agregada. Gracias.